Estamos ya entrando, aunque hicimos una pequeña introducción la semana pasada, a lo que es la justicia del Señor, ¿no? Dios es justo, de eso no hay ninguna duda. La idea de la justicia de Dios, ¿sí? Es que, como dijimos, él no puede, su naturaleza es contraria a la injusticia, ¿ya? Y la injusticia se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? Se puede manifestar ya sea eh, en, en algo muy sencillo, como por ejemplo, el caso de un hijo, no hacer la voluntad, ¿cierto? O más que la voluntad, la orden de su padre, de su madre, pasando también por algo tan sencillo como no, acá en Santiago no pagar el pasaje, en el Transantiago, ¿sí? Evadiendo, como se dice, hasta injusticias de una envergadura gigante, ¿no? Y de ese tipo de injusticias hay muchas. Nuestra humanidad, nuestra sociedad está repleta de aquello. Recién hablábamos, ¿cierto?, del tema, charlando un poquito con el hermano Marcelo, y la idea de la justicia de Dios es entender que Dios no solo no se agrada, sino que Dios aborrece, está en contra, y Él tiene que juzgar la injusticia, ¿ya? Si no somos capaces de entender a un Dios justo, queridos hermanos, eso nos muestra que andamos muy perdidos, ¿no? Desenfocados completamente de la voluntad de Dios. Porque la Biblia nos habla claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que nuestro Dios es un Dios justo, ama la justicia, aborrece la injusticia, ¿ya? Por lo tanto, este Dios justo, quisiera llevarle a 1 Juan capítulo 3, 7, si pueden buscarlo, hermanos. Disculpe, 1 Juan capítulo 3, versículo Sí, 17. 1 Juan capítulo 3, sí, versículo 7. 7. Ok. Sí, el versículo 7 me llama la atención el lenguaje que usa, ¿cierto? Juan aquí. Así que el primero que lo tenga, por favor, lo puede leer. Amén. Ajá. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Clarito, ¿no? Hijitos, que nadie les engañe. Me gusta ese lenguaje de Juan al decirnos, miren, les estoy advirtiendo. O sea, está, uno, la posibilidad, ¿sí?, de ser engañados, y segundo, está no solo la posibilidad, sino la clara evidencia de que sí se va a intentar engañarnos. Y esa es la idea que usa el apóstol Juan aquí, y sobre qué lo hace girar este tema de mostrarnos, ¿no? El cuidado que tenemos que tener con respecto a la justicia. Dios es justo, ¿ya? Y no hay injusticia en él, ¿sí? Así que la idea del Señor es que nosotros tengamos cuidado con esto, seamos muy, muy cuidadosos, porque la injusticia se mete por cualquier cierto recoveco que dejemos. La injusticia va a intentar entrar sí o sí en nuestras vidas. Por lo tanto, la idea del Señor es que seamos capaces de entender que Dios es justo, ama la justicia, su esencia se manifiesta en justicia. Y esto es tan importante, sé que ustedes están de acuerdo conmigo en esto. Sin lugar a duda, es tan importante porque esto ya nos está mostrando, ¿no? El tema de cómo Dios
se está revelando a nosotros, nos está mostrando cómo Él es, ¿ya? De tal manera que seamos capaces de reaccionar ante eso. A ver, lo que debería ser normal en nosotros los hijos de Dios es, wow, Dios es justo, no hay injusticia en Él. Dios está en contra de la injusticia. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción en nosotros? Es, yo tengo que luchar entonces en contra de la injusticia. Pero con esto yo no me estoy refiriendo a que vamos a ir a protestar, ¿cierto? En contra de la injusticia del gobierno, en contra de la injusticia de los políticos. No, sino hacer una protesta en contra de nosotros mismos, de ser capaces de permitir que esta verdad de Dios nos confronte y podamos tener la perspectiva de que nosotros también tenemos que vivir justamente con justicia, ya de una forma justa, escapando, aborreciéndole todo tipo de injusticia, porque a nuestro Dios, el cual es justo, ¿sí? No le agrada ningún tipo de injusticia, ¿ya? Y eso me debería llevar a mirar al Señor y decir, Dios es justo, entonces yo no puedo comportarme de una forma injusta. Sería la idea, ¿no? Creo que, por lo menos, creo que si yo lo entiendo, sé que ustedes también lo entienden así, ¿no? Somos confrontados con esta verdad de la justicia de Dios, lo mismo que el tema de la santidad, lo mismo que con el tema del amor. Nos saltamos del capítulo 3 al versículo 5, y si alguien puede leer capítulo 5, versículo 17 de Primera de Juan. ¿Sí? ¿Nadie? Ya, leo yo entonces. ¿La encontraron? Ojalá que la hayan encontrado. Ya. Disculpe, ¿me Dice repite cuál es? 5:17, Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan, 5:17. Ok. Ya. Voy a leer yo entonces, dice, toda injusticia es pecado. Sí, en el mismo contexto de Juan, toda injusticia es pecado. Esta palabra, ¿no? Injusticia, que también se traduce en otras partes, ¿cierto? Como maldad, ¿ya? Y rectitud, tiene que ver todo con lo que es la injusticia en toda su manifestación, ¿sí? En toda su manifestación. Hay algunas versiones, como por ejemplo la NBI, algunas que son más actuales, la Dios ha hablado y la traducen justamente por maldad, ya toda maldad es pecado, ¿ya? Pero lo interesante de la palabra original es que habla, involucra la injusticia. Y no sé si logran captar la idea de Juan, del Espíritu Santo a través de Juan. Dice, toda injusticia es pecado. Es interesante esto, porque en base a esto nosotros podemos llegar a, más que conclusiones, a verdades que la palabra nos muestra. Toda injusticia, toda irrectitud, toda maldad es pecado. ¿Qué hacemos nosotros? Tendemos a tomar el pecado y agruparlo, ¿cierto?, en tipos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que tendemos siempre a desequilibrarnos, ¿sí?, a abanderarnos con algo? Y hasta en esto también nos abanderamos con definir el pecado con cosas aborrecibles. De hecho, la palabra pecado para muchos cristianos implica yo no peco, ¿sí?, porque yo no soy adúltero, porque yo no soy un ladrón, etcétera, ¿no? Que son los pecados, este tipo de pecados sociales terribles. Soy un hombre de familia, hago mi trabajo lo mejor que puedo, ¿ya? Y tendemos a encasillar a esos pecados. De hecho, la Biblia da listados, no sé si recuerdan, hay varios listados, especialmente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo,
como listados de pecados, ¿sí? Y tristemente muchos cristianos creen que esos listados de pecados, ¿sí? Agotan las cosas malas. Y no, es solamente un listado donde se da, valga la redundancia, una lista de cosas, de acciones, de reacciones que son pecado, ¿sí? Que son maldad. Pero no agotan, esas listas no agotan para nada lo que es pecado. Según Juan, toda injusticia es pecado. Desde lo más pequeñito hasta lo más grande es pecado. ¿Sí? Y se nos abre el panorama del pecado mucho más allá de lo que nosotros creemos. Ahora, ¿por qué es bueno comprender esto? Porque si yo tomo a Dios, que es justo, ¿sí? Que por esencia es justo, que en Él no hay injusticia, todo lo contrario, Él aborrece la injusticia, y su justicia es perfecta, obvio entonces que aunque sea para nosotros algo pequeñito, ¿sí? Pero que ya es injusticia, lo afecta, en el sentido no que lo va a trastornar, sino que es algo que es una afrenta en contra de él, por más pequeño que sea, ¿sí? Por más insignificante, entre comillas, para nosotros, afecta la justicia. Ya al ser una injusticia pequeñita, ya es, según Juan, es pecado, ya esa maldad es considerada como algo que lo ofende. Ya así de directa en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros tenemos que ver la justicia de Dios, pero también la maldad, lo injusto, lo malo. ¿Ya? Así que aquí quedamos reos. Todo hijo de Dios queda reo ante esta verdad de entender de que puede ser muy fácil juzgar a otros, ¿sí? Porque han cometido pecados graves y nosotros excusarnos que son o creernos mejor que ellos porque nosotros no hicimos eso asqueroso que él hizo o aquello socialmente repudiable que él hizo o que ella hizo. Yo no he hecho eso. Pero no nos olvidemos, mis queridos hermanos, que Dios es nuestra norma. ¿Sí? Dios debe ser mi norma, no mi hermano. Y los cristianos muchas veces ponen como norma a otros, ¿no? Dicen, no, sí, yo no soy tan malo como él. La idea no es poner al otro como un punto de referencia, sino poner a Dios. Y cuando ponemos a Dios como un punto de referencia, se nos escapa toda nuestra justicia personal por todas partes. Se diluye nuestra justicia personal. Por eso, siempre Dios tiene que ser el referente. Y cuando el ser humano se para ante Dios, dignos, somos absolutamente dignos de ser enjuiciados, de que la justicia de Dios venga sobre nosotros, caiga sobre nosotros, ¿ya? Y que nos haga pagar justamente, porque eso es lo otro maravilloso. Cuando Dios aplica su justicia, la aplica tal como ella es, justa, ¿sí? Lo que Él aplica es justicia real, eso que nosotros no conocemos aquí en la tierra. No la conocemos en nuestras autoridades, y no solamente me refiero tristemente a las autoridades políticas, ya gubernamentales, sino que tristemente en muchas iglesias las autoridades espirituales tampoco son son dechados de justicia, tristemente, ¿no? Como por ejemplo, el líder que cree que merece ser sostenido, ¿sí? Merezco que me sostengan, ya merezco tener un buen sueldo, merezco tener algo bueno, y esa perspectiva de que yo merezco, wow, cuando uno comienza a creer que merece cosas, es porque ha perdido la perspectiva de Dios. Porque cuando uno está con perspectiva en Dios, se da cuenta que uno no merece algo. Así de sencillo. Y que todo viene por la gracia de Dios. Por eso es tan importante enfocarnos en Dios. Ya, que Dios sea nuestro enfoque de lo que hacemos, de lo que somos. La justicia de Dios, entonces, claramente manifestada, como lo vimos la semana pasada. Y ahora quiero entrar a una de las formas en que se manifiesta la justicia de Dios. ¿Ya? La justicia de Dios se manifiesta
claramente en castigo y juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Él es justo, no puede pasar por alto la maldad. Dan algunos apologistas por ahí, dan el siguiente ejemplo. ¿Ya? Anda por ahí un video bien entretenido de dibujo animado que lo usa un ministerio de evangelismo. No sé si lo han visto, se llama El Señor Bueno en español, ¿no? El Señor Bueno. Entonces, dentro de todos los argumentos que ponen estas personas, dicen, a ver, Dios es malo porque Él trae justicia, porque Él aplica justicia en contra de la maldad del hombre. Entonces las personas dicen, no, pero es que Él es amor. Bueno, pero ¿tú aceptarías que Dios sea injusto? No, por supuesto, Dios no es injusto. Entonces ellos dicen, mira, si lleváramos un caso ante un juez y una persona, hombre o mujer, y fue infractor de la ley, ¿ya? Voy a usarlo en un tema nuestro, ¿no? Muy particular chileno. Si alguien atropellara a una persona, no la mató, vamos a hacerlo algo muy sencillo, ¿no? No la mata, pero sí la atropella, y resulta que esta persona se le hace el alcotest y se le encuentra que estaba bajo la influencia del alcohol, y esta persona es presentada, ¿sí? Este infractor es presentado ante un juez y le dijera al juez, pero no sea tan malo, ¿no? Usted puede ser bueno, perdóneme, sea buena onda, ¿sí? Sea un poquito misericordioso, compasivo conmigo. Me tomé unas copitas chicas, casi nunca lo hago, la persona no murió, bueno, le quebré una pierna, pero nada más. Entonces, por favor, y le suplica, ¿sí? Entonces, el juez dice, sí, la verdad es que yo soy una persona bastante comprensiva, tiendo a ser muy empático y creo que sí, usted tiene, yo tengo razones para no castigarlo a usted, así que lo voy a dejar en libertad y solamente con una amonestación que usted, si lo vuelve a hacer, ya ahí las cosas van a ser diferentes. Y se suelta esa persona, ¿sí? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Diríamos que ese juez es justo? No, no. De hecho, es el problema que tenemos hoy día con nuestra sociedad, ¿o no? Yo no sé el caso de usted, pero a mí me produce mucha impotencia este tema de cuando personas cometen graves delitos y están sueltos al otro día, ¿no? Como por ejemplo el caso de la señora Katy Barriga, que el juez dijo, es que es mamá, ¿sí? Pero no solamente ellos, no sé si se recuerdan el caso, no me recuerdo el nombre del caso, porque tristemente no ha habido tantos casos de corrupción, pero de lo que sí me acuerdo, increíblemente, yo creo que no solo me pasa a mí, sino a muchos, que no nos acordamos tal vez del nombre del caso, pero sí nos acordamos del castigo que se les dio a las personas. Estas eran personas que se coludieron, ¿sí? Tremendamente, no sé cuánta plata robaron, ¿sí? Y eran tipos de apellidos, obviamente, de aristócratas chilenos, eran tipos muy millonarios, que a ellos no les hubiera afectado nada, que le hubieran cobrado ya 300 millones de pesos como multa y ellos lo hubieran pagado sin nada que ver. Pero viene y sale el dictado del juez y les dice que el castigo para ellos va a ser clases de ética. No sé si se recuerdan de eso. ¿Sí? Clases. Sí, sí, me acuerdo. ¿Ya? No sé si ustedes se recuerdan del nombre. Como les digo, yo no me acuerdo del nombre del caso, pero es imposible que se me olvide lo que el juez, lo que el juez impone sobre ellos como castigo. Clases de ética. No sé si eran 1 o 2 veces por semana. ¿Alguien siguió a esas personas que efectivamente fuera a esas clases de ética? ¿Que a quién le va a importar, hermano, si lo que uno hubiera esperado es justicia, pero no se hizo justicia? Se ríen de la justicia
Pero lo más triste es que los jueces se ríen de la justicia también, ¿sí? Y los que tienen dinero, y tienen mucho dinero, tienen poder para quebrar la justicia a la manera de ellos. Al punto de que esa imagen de la justicia, no sé si la han visto, que es una mujer, ¿sí? Que está con una espada, pero está con sus ojos cegados, ¿no? Entonces, ¿qué muestra? Que la justicia es ciega. Pero la idea de esa imagen es que es ciega en el sentido de que la justicia se aplica, no importa la condición, ¿sí? Personal, social. No, la justicia se aplica a todos por igual. Pero hoy en día, la justicia humana, ¿sí? Tiene ese sistema de que están sus ojos enceguecidos por el lado negativo. O sea, es ciega. La justicia ve la maldad y no hace justicia, no aplica justicia, ¿ya? Por lo tanto, hoy día es ciega, no en el sentido positivo, sino que es ciega en el sentido negativo, ¿ya? Bienvenida, Marjorie, qué lindo es tenerte con nosotros. Te saludo, Jesús, si estás por ahí. Es una bendición tenerles. Hola, hola, hola a todos, bendiciones. Gracias. Estamos con lo que es justicia, Marjorie, para que estén en contexto, ¿ya? Entonces, este tema de, ¿es un juez justo el que porque, no sé, por diferentes circunstancias, esta persona bajo los efectos del alcohol decide perdonarlo? ¿Es justo para la persona que fue atropellada? ¿Es justo, y no solamente en cuanto a una perspectiva subjetiva, sino que es justo de acuerdo a la ley? Por supuesto que no. La ley dice que una persona que comete una infracción, que es sorprendida bajo los efectos del alcohol manejando, tiene penas severas, ¿sí? Por eso salió años atrás la famosa ley Emilia, no sé si se recuerdan, pero si uno se pone a investigar cuánta gente realmente, especialmente los que tienen dinero, han sido enjuiciados, ¿sí? Y castigados según esa ley, creo que nos encontraríamos con grandes sorpresas. La injusticia reina en nuestra humanidad. Entonces, es tan normal la injusticia en nuestro alrededor que se nos termina desvirtuando la justicia real, ¿ya? Con nosotros mismos, ¿ya? Porque nosotros mismos como seres humanos, me refiero a lo humano en general, no a nosotros los del grupo de estudio, sino a la gente en general, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tendemos a excusar nuestras injusticias. Las excusamos de diferentes maneras, ¿ya? Yo me he encontrado, hermanos, manejando, ¿sí? Y haciendo una maniobra que no correspondía, ¿ya? Y tratando de excusarme, digo tratando porque al final, por más que intento excusarme a mí mismo, al final fracaso en eso, ¿ya? Pero haciendo infracción de una ley de tránsito, ¿ya? Bajo una excusa. Eso es parte de nuestra naturaleza humana, queridos hermanos, y una naturaleza humana que como creyentes todavía tenemos. Entonces, por eso necesitamos ser confrontados no con los hermanos, no con otros humanos, sino con la justicia de Dios. ¿Ya? Nuestro Dios es justo. De hecho, el amor, ¿sí? ¿Cuántas personas creen que el amor, ¿sí?, va a pasar por alto algunas cosas? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo del amor? ¿Se recuerdan? En 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Lo leo para no... El amor es sufrido. Exactamente, pero ahí en la mitad dice, no se goza de la injusticia, ¿sí? O sea, no encuentra placer alguno, ¿ya? En la injusticia. No puede, el amor real, no puede estar de la mano con la injusticia. Esa es la idea, ¿ya? Chocan. Amor e injusticia. Chocan. Dice, pero sí se goza de la verdad en el sentido de lo que es recto, de lo que es justo, ¿ya? Entonces, claramente, el amor de Dios no está confrontado con su justicia para nada. Y como hemos visto, el amor de Dios es justo. Y el amor de Dios jamás va a permitir que la injusticia pase inadvertida. El amor de Dios no le enceguece los ojos al Dios justo,
para nada. Bajo nuestra perspectiva, no, es que ten misericordia, ten compasión, ¿sí? Correcto, Dios puede tener compasión, puede tener misericordia, puede perdonar cuando hay arrepentimiento. Pero la justicia de Dios, si no hay cambio, tarde o temprano la justicia de Dios se va a aplicar, porque Dios es justo. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? Espero que bien, que vayamos enfocados. Y como dice Juan en su primera carta, así como Dios es justo, hijitos, sean ustedes justos. Nuestra forma de vivir debe ser una forma de vivir en justicia. Hermana Miriam. Sí, quiero hacerle una consulta con respecto a eso. ¿La Claro. justicia de Dios es para nosotros y para la gente inconversa también? Me refiero ahora, acá, en este minuto. Totalmente, sí. Sí, en el sentido. Ahora, ¿en qué sentido? Tenemos que ver la justicia de Dios, inapelable, ¿sí? Pero también tenemos que ver la otra manifestación de la justicia de Dios, que cuando la justicia de Dios se aplica en juicio y castigo, ¿sí? La justicia de Dios está manifestada para pecadores, para salvados y para perdidos, ya en el sentido de que la justicia de Dios nunca se va a complacer de la injusticia, de ninguno de los dos lados, ni del salvado ni del perdido. Ya, pero la manifestación de su justicia, que es otra cosa, que se manifiesta ¿en qué sentido? En el sentido de que tiene que corregir, ¿sí? Tiene que corregir la injusticia, la maldad, como vimos ya aquí en 1 de Juan, el pecado, ¿ya? Tiene que corregirlo, tiene que ir en contra, tiene que haber una manifestación visible, palpable, manifestada de esa justicia, y eso lo aplica a través de juicio, ¿sí? Un juicio, tal como lo hace un juez. Nuestro Dios es el juez justo, el juez de toda la tierra, el juez eterno. Por lo tanto, Él aplica, ¿cierto?, su realidad como juez a través de la justicia, ¿ya? Y esa justicia manifestada se puede manifestar hoy, pero esa manifestación es subjetiva. ¿A qué me refiero? Con que se manifiesta como Él quiere, soberanamente, ¿sí? Con ciertas personas, también con hijos suyos y con los que no son sus hijos, ¿ya? De una manera personal, como Él sabe y como Él tiene el único dominio de poder hacerlo, porque Él es soberano, y decide aplicarla. Pero la justicia de Dios tiene también una manifestación futura, que es el juicio venidero, ¿no? En ese sentido, ya ahí también sé que ustedes lo saben, se produce un cambio, ¿no? Nosotros no vamos a ser juzgados de la forma que van a ser juzgados los perdidos. Eso es diferente. Así que en ese sentido, sí, la justicia de Dios se manifiesta hacia perdidos y hacia salvados, ¿ya? Pero de una forma palpable, lo hace Dios de una forma siempre personal, pero que no es toda la justicia que Él está aplicando, sino que la está aplicando en algunas circunstancias especiales. Doy un ejemplo, hermana Miriam. Hijos de Dios, ¿sí? Yo estoy convencido que muchos hijos de Dios, que hoy día nosotros diríamos, este jamás conoció al Señor, porque lo más fácil es decir, este nunca conoció al Señor o esta nunca conoció al Señor, porque está actuando de una mala forma. Pero no deberíamos ser tan rápidos en juzgar eso, porque solo Dios lo sabe, ¿no? Puede que sea un hijo, una hija de Dios, en que Dios está teniendo paciencia con él para que se arrepienta, ¿sí? Entonces, Él no está manifestando su justicia en juicio, ya, en castigo, ya, en disciplina aún. Está permitiendo que haya un tiempo de misericordia, de paciencia, como lo vamos a ver después de benignidad, para que la persona se arrepienta. Entonces, ahí esa persona y ahí está el problema. Cuando nosotros intentamos vivir honradamente y santamente y nos encontramos con gente que nos vive así y pareciera incluso que Dios no los castiga, y no sé si le ha pasado a usted, pero uno dice, ¿pero por qué? Porque no manifiestas tu justicia sobre esta persona, Señor, ¿ya? Es porque Dios tiene planes y esos son sus planes, nosotros no nos metemos ahí. Lo mismo pasa con las personas no creyentes, hermana.
ya, hermanos. ¿Sí? Hoy día vemos gente rica, se han llenado los bolsillos y sus cuentas bancarias a través de injusticias tremendas y viven su vida como que fueran los reyes de la tierra, ¿no? Y se mueren estando podridos en riqueza. Ya, nunca pasaron ni una necesidad, ni una necesidad. Tristemente, ahí nosotros no vemos la justicia de Dios, ¿sí? Manifestada. Y eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a Habacuc, le pasó a Asaf, ya cuando ellos reclamaban, Señor, yo vi como a Job mismo, veo como prospera el impío, ¿sí? Y ahí no está el juicio de Dios manifestado, la justicia de Dios manifestada en el juicio sobre esa persona. Pero hay otros que sí, ¿sí? Hay otros que pareciera que sí Dios le cayó encima. ¿En qué momento Dios lo hace? ¿Con quién lo hace? Eso es algo que está solamente en la omnisciencia de Dios y Dios sabe por qué lo hace, mis queridos hermanos, ¿ya? Eso no sé si responde un poco la pregunta, mi querida hermana Miriam. Bien, pasemos entonces ahora a este tema sobre la justicia de Dios, que es el juicio, ¿ya? Y aquí es donde quiero entrar al tema de lo que se conoce como la ira de Dios, ¿sí? Recordemos que Dios es un ser absolutamente perfecto, no nos olvidemos de eso, ¿ya? A Él no se le escapa nada, no hay nada que añadirle, Él no necesita de nada, y bajo esa perspectiva se suma que sea un ser inmutable, ya, un ser perfecto, por lo tanto, aunque Él siente, porque es un ser, ¿sí? O sea, tiene sentimientos y emociones, estas no se manifiestan como las nuestras, ¿sí? Y yo creo que usted sabe un poquito por qué, ¿no? Primero, en lugar, porque las nuestras están afectadas por el pecado, ¿sí? Nuestras emociones, mis queridos hermanos, están afectadas por el pecado. Por eso, cuando nosotros fundamos o fundamentamos nuestras acciones de consagración en lo emocional, fracasamos, ¿sí? Fracasamos. Cuando hablamos cuando los predicadores, las predicadoras hablan de que hay que tener pasión por Dios. A mí me gusta hacer una diferencia. Yo creo que sí puede existir pasión por Dios, pero siempre intento ver qué es lo que produce esa pasión. Si esa pasión es producida por una circunstancia solo y meramente emocional, eso, hermanos queridos, es como fuego producido por paja. ¿Sí? Usted conoce el fuego producido por paja, ¿no? Arde y luego desaparece. ¿Sí? Es diferente cuando la pasión, o sea, una fuerte emoción, ya encauzada correctamente, es producto de una convicción. Eso es absolutamente diferente, porque la convicción va a producir, ¿sí?, que esa pasión no sea como un fuego que se apague, sino que sea una emoción, una pasión que se mantenga. Espero ser claro, ¿no? Así, muy sencillo, ¿no? Entonces, cuando la emoción nuestra reina, cuando nuestras emociones son las que producen, ¿sí?, su fruto, ese fruto no permanece, no permanece, ¿ya? Y ese, hermanos queridos, es el tema con la música, ¿ya? El tema con la música. Yo amo la música, me encanta la música, creo que la música es una de las formas de expresión más maravillosas que Dios le dio al ser humano. Pero la música está enfocada en las emociones del ser humano, ¿no? La música está hecha para tocar las emociones del ser humano. Y la música hoy día puede tocar de diferentes maneras al ser humano, ¿no? Por ejemplo, voy conduciendo y me está dando sueño, no voy a poner una canción de adoración, como le llaman hoy en día, de adoración a las lentas, ¿no? Que también es una mala expresión, ¿no? Voy a poner una lentita porque no, pongo un buen rock cristiano, así que cosa que vaya bien despierto. Afectan mis emociones, mis sentidos, pero también mis emociones, ¿no? Pero fíjense, mis queridos hermanos, esto lo veíamos con la Muriel la otra vez,
estábamos viendo una película infantil. Entonces me decía, uy, me da tanta pena ese animalito. Entonces le dije, hija, hagamos un experimento, ¿ya? Vamos a ver la misma escena, pero sin música, le vamos a poner mute, ¿te parece? Ya, me dijo. Y le quitamos la música a esa escena triste, que producía realmente mucha pena, ¿no? Se la quitamos y la Muri me queda mirando y me dice, papá, no me da mucha pena ahora, me da risa. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Era un toro, era un torito, una película infantil de un torito, ¿ya? Entonces el torito se lo llevaban y era triste el torito. Entonces, cuando le quitamos la música, nos dio risa en vez de pena. Entonces, ¿cómo la música es clave en todo lo que es una expresión? Y esto no solamente en las películas, sino que en la vida común. Doy un ejemplo. Nuestros cultos, ¿sí? Generalmente las canciones que más les gustan a los hermanos son los que tienen melodías lindas, ¿sí? Melodías suaves, ¿sí? Melodías tiernas, armoniosas, ¿ya? Y hay cantos que son de melodías pero muy emotivas, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que sea malo esto, hermano, ¿no? Que se hagan canciones. Yo, de hecho, a mí me gusta componer, compongo de vez en cuando alguna canción dedicada al Señor y trato de que mi melodía sea melódica, sea bonita, intento hacerlo, ¿ya? Pero el punto no es que sea malo, sino que el tema es malo cuando yo necesito de la armonía musical para entrar en un éxtasis de adoración, ¿sí? Ahí hay un gran problema, ¿ya? Y aquí es donde salen expresiones de muchos hermanos como, ¡oh, no, hermano, cante esa el domingo, por favor, porque esa me hace llorar, ¿sí? No, esa me toca, el Señor me toca, el Espíritu Santo me toca profundamente con eso. Y lo más probable es que la mayoría de esas canciones que los hermanos y las hermanas dicen me tocan, si usted escucha solo la melodía, sin letra, sean melodías muy lindas, muy suaves, muy armoniosas. ¿Por qué? Porque van enfocadas en nuestras emociones. Vuelvo a decir, no está malo, porque es lindo hacerle y crear para el Señor una canción bonita. Si el problema no es la canción, el problema somos nosotros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, fantástico, cuando llega una canción, un himno, por ejemplo, en nuestra iglesia, en la iglesia pentecostal, un himno que tiene una melodía linda, los hermanos no piensan en la letra tanto, sino que piensan más, se dejan afectar por la melodía de la canción. Y eso no solamente en nuestra iglesia pentecostal, eso pasa mucho en los cultos de alabanza, en las iglesias que usan guitarra eléctrica, batería, bandas musicales, ¿ya? Son melodías lindas, y vuelvo a decir, creo que por cuarta vez, no es que estén malas, lo malo está en nosotros, en que nos basemos en lo que es emoción. Porque escuchaba hace poquito un tema que fue compuesto por un gringo, un cristiano norteamericano, y que lo tradujeron unos hermanos, creo que son centroamericanos. Entonces, el canto es bonito, es muy, muy bonito, ¿sí? Y como él lo canta originalmente en inglés, yo no domino el inglés mucho, pero cuando se tratan de canciones cristianas, sí, ahí como estoy más o menos acostumbrado, sí que era la típica frase, santo, santo, Señor, solo tú eres santo, y era bonito, pero como yo estaba escuchando la melodía, decía, oye, qué bonita melodía, ¿ya? Y ya se me estaba compungiendo el corazón. Entonces, el punto era, a ver, ¿qué me estaba compungiendo el corazón? ¿La letra o la melodía? ¿Sí? Entonces después cuando veo la versión en español de la canción, me encuentro con la sorpresa de que, claro, la letra es muy bonita también. Pero el tema es que ¿cuánta gente cantará esa canción? ¿Se emocionará? Dirá, no, es que aquí hay presencia de Dios en esta canción y el ambiente se volvió maravilloso porque estamos cantando santo, 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 ¿sí? Y qué lindo que se cante eso. Pero como lo vimos en nuestros estudios pasados, ¿a Dios le servirá que yo cante santo, santo, santo si estoy viviendo una vida completamente contradictoria o contraria a su santidad? Creo que no vale de nada, ¿sí? Cantar una canción, llorar, ¿sí? Levantar mis manos ante un Dios santo sin vivir una vida que le agrada es basura,
Así de sencillo, mis queridos hermanos. Es solo basura, nada más que eso. Eso no honra a Dios, todo lo contrario, yo creo que lo ofende, ¿sí? Sinceramente, en mi perspectiva. Sé que tal vez suene duro para algunos, pero creo que es la perspectiva. Y si nosotros no cambiamos nuestra perspectiva, ¿sí?, de lo emocional, ¿sí?, a lo que es una convicción, vamos a tener siempre ese problema. La idea es que tengamos convicciones y esas convicciones dominen nuestras emociones. Entonces, maravilloso, santo eres, Señor, ¿sí? Y porque tú eres santo, ayúdame. Yo quiero siempre vivir de una forma santa a ti. Aquí estoy levantando manos santas a ti, ¿no? Mis manos santas, con convicción de que son santas ante ti, ¿ya? Y las levanto a ti, un Dios santo, ¿ya? Pero no debería primar la música sobre la letra, jamás, ¿ya? Porque si fuera así por el tema de la música, hermano, hay melodías maravillosas, ¿ya? Me imagino que ustedes la han escuchado, no sé si sabrán cuál es, pero hay una melodía que salió en una película muy antigua que se llama La lista de Schindler, con puro violín. Se compuso pensando, ¿cierto?, en el holocausto nazi. Uno escucha esa melodía y le dan ganas de llorar, porque toca las fibras del alma. Pero nada más que eso, tocar a las fibras del alma. Pero en el caso de nosotros como hijos de Dios tenemos que basarnos no en emociones, sino en convicciones, y esas convicciones tocan y usan nuestras emociones, hacen que nuestras emociones se expresen. ¿Por qué me he detenido un poquito en el tema de la emoción? Para explicar que ¿por qué no tenemos que basarnos en nuestras emociones? Porque nuestras emociones son parte de nuestra naturaleza humana, ¿ya? Son dadas por Dios, pero están afectadas por el pecado, ¿sí? De hecho, podemos sentir emociones fuertes, ¿sí? Como la ira, ya, como el rencor, como el odio, ¿sí? Por personas que no deberíamos odiar, sino que deberíamos amar. Entonces ahí está mostrándose la emoción, ¿sí?, o un sentimiento de una forma negativa. Entonces, Dios es diferente. En primer lugar, Él es Dios. En segundo lugar, sus emociones y sus sentimientos no se mueven como los nuestros porque no están afectados por el pecado, no están afectados por la mutabilidad, ¿sí?, por el sube, baja como los nuestros, ¿ya? Dios es perfecto y sus emociones son perfectas. Bajo esta perspectiva, nosotros tenemos que entrar a estos sentimientos, entre comillas, ¿cierto?, o emociones de Dios, como por ejemplo la ira. La ira. ¿Qué se nos viene a nuestras mentes con la ira? ¿Sí? Un sentimiento fuerte, potente, ¿sí?, que tiene que ver con explosión, ¿no? Con el cambio de cara. Ira no es un mero enojo, ¿sí? No es una mera molestia, es un sentimiento mucho más profundo, mucho más afectante, si es que existe esa palabra, ¿cierto? Afecta mucho más que el enojo, ¿ya? Y que muchas veces la ira termina llevando a acciones más allá de la razón, ¿sí? Algunos le llaman bajo un mal juicio, ¿sí?, mental. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios manifestado en ira, se nos viene muchas veces eso. ¿Por qué? Lo mismo que pasa con el amor, lo mismo que pasa con la santidad, pasa con la justicia de Dios. Y en este caso, con una manifestación de la justicia de Dios, que es su ira, ¿ya? Una reacción de Dios, lo vemos bajo una perspectiva humana. Y ese es el problema. No lo vemos bajo la perspectiva de Dios. Para verlo bajo la perspectiva de Dios tenemos que tener un panorama de toda la palabra del Señor, no basarnos en un versículo, ni en dos, ni en tres. ¿Sí? Cuando hablamos de toda la Escritura, tenemos que basarnos en la perspectiva completa de la palabra del Señor. ¿Ya? Y en base a esto, mis queridos hermanos, tenemos que ser capaces de percibir, ¿ya?, cuál es el significado de la ira de Dios. Veamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿les parece? Aquí entro un poquito, ¿cierto?, en parte de lo que escribí en el tratado que les envié, ¿ya? Así que si hay alguna pregunta con respecto a eso, porque tiene que ver con esto, ¿no? Dios está irado, ¿sí? Dios aborrece, como dice el Salmo 7, Dios todos los días está irado en contra del pecador. Es la perspectiva de toda la palabra de Dios. Eso es, era la idea de él
bueno, no solamente eso, sino una de las partes de hacer ese manifiesto, ¿cierto?, que les envié. Pero vamos directamente nosotros a nuestro tema sobre la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Cuando uno lee la mayor cantidad de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, uno no puede llegar a ninguna otra conclusión que es sencillamente la reacción de Dios ante la maldad. ¿Sí? Es una reacción ante la maldad. ¿Ya? ¿Cómo reacciona Dios? En sentimiento. Esa es la idea, especialmente en el Antiguo Testamento. Recuerden que Dios se manifiesta con características humanas para que nosotros le podamos entender. ¿Ya? Pero esta reacción de Dios, la ira de Dios, ¿sí?, no se manifiesta en Dios como en el hombre. ¿Ya? Por lo tanto, no es un sentimiento que lo altera, que lo descontrola, en el sentido alterar, en el sentido de descontrolarlo, ¿cierto? Porque Él es un ser perfecto. Este sentimiento, por lo tanto, es controlado y enfocado. Esto es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos. Y lo vamos a ver porque si nosotros entendemos que la ira de Dios es una reacción ante la maldad, mis queridos hermanos, no sé si están de acuerdo conmigo, pero significaría justamente que Dios está airado en todo momento. En todo momento. Es un Dios airado. Airado, 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 airado. Porque es tanta la maldad en la tierra, ¿sí?, que no tendría otra opción. Él no podría manifestar nada más que ira. ¿Sí? Un ser tan santo que aborrece el mal y ve el mal en su creación, hermano. Un ser que ve, un ser que ha amado tanto y que ve cómo el ser humano destruye todo lo que él ha hecho, ¿sí? Distorsiona todo lo que él es, que lo ofende, ¿sí? Tal vez ni directamente como lo hace un ateo, ¿cierto?, una persona que no conoce a Dios, sino que también hijos de Dios que lo ofenden. Hermanos, no ofendemos al Señor. Yo les dije, le acabo de dar un ejemplo. Cuando nosotros cantamos algo que no estamos sintiendo, y según nosotros estamos cantando el día el 21 día que nos reunimos con el cuerpo para alabar al Señor, bueno, en el caso de que usted se reúna solamente el día domingo, ¿no? Y dejo esas pocas horas tan importantes y resulta que estoy cantando cosas que ni siento. Yo creo que Dios es ofendido con eso. Y tenemos que tratar de agarrar esta perspectiva de vida. Si nosotros entendemos los atributos de Dios, tenemos que ser confrontados con esta verdad y cambiar nuestra perspectiva. Entonces, pero no solamente en esas cosas aparentemente tan sencillas como cantar algo que no estoy sintiendo, ¿sí? O estoy cantándole, se supone que estoy adorándolo y estoy pensando en cualquier cosa, menos en el ser que estoy adorando, sino también cuando pecamos, cuando fallamos, ya, cuando lo traicionamos al hacer cosas que Él dijo que no hiciéramos, hicimos, ya, de una u otra manera. Como dijimos al principio, la perspectiva del pecado es mucha más amplia de lo que nosotros creemos. Ya, las listas de pecados no agotan el pecado. Juan lo definió como toda injusticia es pecado, y ahí, wow, se nos amplía bastante el tema. Entonces, cuando hacemos cosas que lo deshonran, tristemente, mis queridos hermanos, Dios tendría todo el derecho, al ver toda maldad, toda injusticia en los seres humanos, hijos suyos, y los que aún no son hijos, Dios siempre estaría airado, ¿sí? Siempre estaría airado. Pero nosotros al leer la palabra de Dios, vemos que la ira es una manifestación, ¿sí?, que Él tiene ante la maldad. Lo primero que Él quiere mostrarnos con el término ira es que nosotros no lo entendamos a Él. A ver, ¿cuándo yo me airo? Cuando estoy molesto, cuando hay algo que me molesta mucho, hay algo que yo no lo puedo pasar por alto, no lo puedo dejar, me indigna, ese sentimiento de indignación, ¿sí?, me hace sentir, se me empiezan a descontrolar las emociones, los pensamientos, ¿ya? Y en algunos casos se producen lo que son denominadas las explosiones de ira. Sí, hay dos tipos de ira, ¿no? Los que explotan en ira rápido, ¡pum! ¿Ya? ¡Pah! Por ejemplo, ¿no? O los que van guardando la ira y la van manteniendo ahí y es como que se vuelven chiquitos, ¿cierto? Sí, sí, pero la van guardando. Entonces, en el momento
menos pensado, ¡pah!, explotan. ¿Sí? Dicen por ahí que es mejor la explosión de ira, porque eso es como que la olla a presión, la presión se sale rápido, se libera rápido, no como el otro que va juntando, y eso sí que se transforman en una bomba atómica, ¿no? Entonces, la idea es que Dios, entendamos nosotros al él usar el término ira, que entendamos cómo él se siente ante la maldad. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque es la reacción de Dios ante la maldad, ¿ya? Pero es un sentimiento controlado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, ¿ya? En la Sagrada Escritura, hermanos. Vamos a ir por el Antiguo Testamento primero, ¿sí? Recuerden lo otro que vimos, lo que es la revelación progresiva, ¿no? Cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta ahora a través del Nuevo Testamento, ¿no? Recuerden que la perspectiva es que Dios estaba tratando con un pueblo que era duro de servicio, terco, ya, con una naturaleza traidora tremenda, que es la naturaleza humana nomás, pues ellos eran humanos, ¿no? Como cualquier ser humano. ¿Ya? Pero lo primero que tenemos que entender es que la Biblia nos muestra que esta ira no puede ser algo que está manifestada siempre. Dios no puede ser un Dios airado en todo momento, porque si estuviera airado en todo momento, significa que esa ira no le da cabida a otra expresión de él, que es la compasión, la benignidad, el amor, la misericordia o compasión, ¿no? No puede estar la ira ahí mezclada con su misericordia. Ambas son manifestaciones de su esencia, en el caso de la ira, de la justicia de Dios, porque la justicia, recuerden que tiene que ver con esto, con la actitud de Dios ante lo que es injusto, ante lo malo, ¿ya? Lo cual Dios no puede pasar por alto. Entonces, ¿cómo reacciona él ante esa maldad, ante sus ojos? Reacciona con este término denominado ira. Yo me imagino que ustedes leyeron, ¿no? Ojalá que hayan leído los versículos, si no, igual vamos a repasar algunos. Primero que nada, vámonos a Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Por favor, hermanos. Recuerden que esta es una de las declaraciones que Dios hace de sí mismo, así como en Éxodo capítulo 3, donde él dice, yo soy el que soy, él revelándose directamente, y aquí también hay una revelación misma de Dios, de sí mismo. Ya, en Éxodo capítulo 34, ¿Lo leo? por favor, 5, 6 y 7, hermano. Ya. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Wow, tremendo, ¿no? Versículo 8 también léalo, por favor, hermano Marcelo. Amén. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahí está. Moisés quería ver la gloria del Señor y cuando el Señor manifiesta su gloria, es motivado, ¿cierto? Él no le queda otra que tirarse al suelo, inclinarse, bajar la cabeza y adorar. ¿Ya? Es la reacción que deberíamos tener ante la gloria del Señor. ¿Sí? Bien, se dan cuenta como aquí Dios mismo, se recuerdan que yo les explicaba que no es Moisés el que dice Jehová, 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 no, es Dios mismo. Una forma fácil de entenderlo es que ustedes se recuerden lo que significa Jehová. Jehová significa yo soy, ¿no? Su nombre. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí, Jehová, Jehová, ¿no? Entonces él estaría diciendo, yo soy el que soy, yo soy el que soy, fuerte, misericordioso, ¿sí? Entonces, aquí está, no es Moisés el que está diciendo estas palabras, es Dios mismo. Y aquí está clarito, ¿no? Están las dos perspectivas. Dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Ya? Esto tardo para la ira, viene una expresión, ¿no? Que se hablaba de nariz larga, ¿sí?
es interesante porque se supone que la ira se manifestaba en una nariz roja, cuando se pone la cara roja, ¿no? Entonces, el que tenía la nariz bien larga, que era narigón, como diríamos nosotros hoy en día, le costaba, no era tan rápido que se le pusiera la nariz roja, ¿sí? Que, o sea, en otras palabras, que se airara, pero es solamente una figura, ¿ya? Porque una persona, no porque tenga la nariz larga, va a ser tarde para la ira, ¿no? Hay gente que tiene la nariz cortita y prenden con agua, ¿no? Así que no importa la nariz, es solamente una forma simbólica de mostrar y que la gente entendiera, ¿ya? Entonces, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿sí? Y verdad, compasivo, clemente, vuelve a repetir, misericordioso, ¿ya? Luego dice, vuelve a repetir misericordia. Fíjense cómo se enfatiza tanto en la misericordia, ¿ya? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, aquello que él aborrece, aquello que, ¿cierto?, que él no puede pasar por alto, aquello que no puede, que no lo deja ahí, sino que tiende a indignarlo, él está dispuesto a perdonarlo. Perdona la iniquidad. Pero ¿cómo va a perdonar eso? No lo puede no lo puede pasar por alto, pero él perdona de una manera, ¿sí? Y nosotros sabemos que el sistema de los sacrificios era justamente para el perdón de los pecados. No era perfecto. Dios nunca dijo que era perfecto, y en el Nuevo Testamento se nos dice claro que no era perfecto, pero era el medio simbólico que Dios usaba para que la gente se arrepintiera y pudiera pedir perdón por sus pecados. Los pecados, las maldades, pasaban al animal y el animal, en sustitución, moría por el pecado de los seres humanos. Hasta que vino el Señor Jesucristo y en él, que es el Cordero de Dios, ¿sí? Conocemos hoy día, recae toda la justicia que nos correspondía a nosotros, recae sobre él, ¿sí? Toda la justicia de Dios recae sobre él. Su justo juicio, que debía caer sobre nosotros, caen sobre él. Por eso se dice que él paga por nuestros pecados. Él no paga en el sentido de que nos deja libres por dinero o por dar algo, no, él paga con su propia vida. Alabado sea el Señor Jesús por eso. Qué maravilloso. Entonces, aquí él dice, pero fíjense que luego dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero resulta que antes había dicho que él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, la maldad. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿Dios perdona al malvado o no jamás lo va a tener por inocente? Creo que está clarito el versículo, ¿no? Lo entendemos en cuanto a la palabra de Dios completa. Por supuesto, si el hombre no se arrepiente, si la mujer no se arrepiente, ¿sí?, tarde o temprano el Señor va a tener que traer justicia. Tiene que hacerlo. Dios no puede dejar de hacer justicia. Y no es porque Dios le tenga bronca al ser humano, sino porque Él tiene que castigar, disciplinar. Él tiene que enjuiciar la justicia, porque si no lo hace, deja de ser justo. Y eso no puede hacerlo porque la justicia es parte de su esencia. Pero fíjense, como él es un ser perfecto que logra manifestar misericordia, clemencia, vuelve a decir misericordia, que perdona, ¿ya? Pero que lo manifiesta en perfecto equilibrio con el juicio que él traerá sobre el malvado que no se arrepiente. Y es más, aquí es fuerte, dice que el pecado es tan aborrecido por Dios que no solamente visita al pecador, sino que también a los hijos, ¿ya? Y a primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Bueno, esto cambió más adelante. En Ezequiel y en Jeremías, Dios se revela y dice que nunca más el hijo pagará por los pecados de su padre, ¿sí? Ahí también hay una revelación progresiva, ¿ven? Claramente algo que cambia en el mismo Antiguo Testamento, porque Dios se va revelando de una forma más plena. Mi hermana Miriam. Sí, con respecto a lo que dice que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mi pregunta es la siguiente, porque siempre a veces uno, no sé si los hermanos han escuchado hablar de que se heredan los pecados de los padres. ¿Eso es así? Sí, hay cosas que son parte de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, si yo
soy diabético, puedo heredarle la diabetes a mis hijos, ¿cierto? Eso lo sabemos, ¿no? Una mujer que tuvo relaciones sexuales y contrajo SIDA, le va a pasar el SIDA a su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos dicen, ahí está, el pecado heredándose a los hijos, ¿ya? Pero tenemos que entender a qué nos referimos con que se hereda el pecado, ¿no? La maldad. En el sentido estricto de la justicia de Dios, no es así. Eso es el caso de las enfermedades, son sencillamente una manifestación de la naturaleza, ¿sí? Así de sencillo. Por herencia se puede cáncer, tristemente, y tantas otras cosas, ¿no? Pero no es porque Dios esté usando este versículo, y yo he escuchado, como usted dijo, hermana Miriam, yo he escuchado a muchos cristianos usar este versículo para tirar juicio sobre personas. ¿Ah? Ahí estamos. El hijo está pagando por... Somos tan rápidos para eso, ¿no? Que Dios nos libra a nosotros de hacer eso. ¿Ya? No tiene nada que ver con eso. Vuelvo a citar, Jeremías dice que ya nunca los hijos van a pagar por el pecado de sus padres. Había un dicho, ¿no? Los padres comieron uvas agrias y los hijos, ¿cierto?, les afectó en la dentadura. ¿Ya? Entonces el Señor usa ese dicho diciendo desde ahora para adelante eso no va a ocurrir. Y esto estaba tan inmerso, no solamente hoy en día en nosotros, los canutos, los evangélicos, ¿ya? Los cristianos, tristemente, sino que también estaba metido en la cosmovisión judía. No sé si se recuerdan del ciego, ¿no? El ciego que estaba ahí, que había nacido ciego, y que el Señor se lo encuentra y lo sana, ¿no? Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? No sé si se recuerdan. Creo que sale en Juan 9. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego, Juan 9, 1, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, de nacimiento, ¿se dan cuenta? Ahí está el tema que usted decía, hermana, mira, ¿no? Nació ciego. Entonces le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, siempre la enfermedad en la cultura judía era la paga del pecado. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesús dejó clarito que eso ya no ocurre, ¿no? Obviamente añade algo maravilloso, que también hay un propósito divino cuando estas cosas ocurren. Entonces, yo debería ser muy cuidadoso como cristiano, decir, no, mire, ya, ahí está, el hijo está pagando por el pecado de su padre. ¿Por qué yo debo juzgar eso? Debo ser cuidadoso, no ser como los discípulos del Señor aquí, ¿no? Que tenían esa perspectiva. Sino, debo tener otra perspectiva, decir, bueno, el papá se lo heredó, pero Dios quiere glorificarse en eso. Dios tiene un plan. Entonces, en ese sentido, hermana Miriam, no es un versículo que debería aplicarse para este tipo del pecado heredado por medio de la enfermedad. Ahora, otro tipo de pecados, no sé, el ser orgulloso, claro, tiene que ver con el carácter. Y el carácter es algo que no se hereda, es algo que se aprende, ¿no? Pero si yo soy una persona, un niño que está creciendo en un ambiente donde el papá tiende a la ira, el hijo lo más probable es que termine siendo igual, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Un papá golpeador termina produciendo hijos golpeadores, ¿sí? Una mamá alcohólica va a terminar produciendo hijos alcohólicos, ¿ya? Hoy día hay papás que dicen, ¿por qué mi hijo fuma? Pero si vieron al papá de chiquitito fumando, ¿no? Entonces, malas costumbres. En ese sentido, ¿ya? Tiene que ver con que, claro, yo heredo a mis hijos malas costumbres, ¿ya? Pero también tenemos que ver el pecado, ¿en qué sentido se hereda? En el sentido de que yo soy pecador, ¿sí? Y por ser pecador con mi esposa, engendramos un hijo, y ese hijo, por el solo hecho que nació humano, ya el pecado, como le llaman algunos, el pecado original, ¿no? El pecado que nos transmitió Adán y Eva, se pasó a él. Por lo tanto, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. En ese sentido, el pecado sí se hereda, pero no el pecado en acciones concretas, ¿sí? Porque este versículo no está hablando de eso, por lo menos este versículo, ¿no? Este versículo está hablando de que el Señor, sencillamente el pecado era tan grande en algunos padres que Dios sabía que iba a afectar a sus hijos, así que Él iba a traer juicio sobre sus generaciones. Pero como vimos ya, no es que Dios se haya arrepentido ni que haya cambiado de idea,
sino que en su revelación llegó un momento en que él dijo, ya, llegó el momento en que esto lo voy a manifestar de una forma más plena. Los hijos ya no van a heredar el castigo, porque aquí lo más importante, si se hereda el pecado o no, es el tema es si se hereda el castigo. Esa es la idea. No sé, hermana, mira, si quedó más o menos claro. Ya. Bien, entonces tenemos aquí que, volviendo al tema de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios se va a manifestar y se manifiesta en el Antiguo Testamento de forma que nosotros entendamos cómo Dios se siente, cómo Dios ve, cómo Dios reacciona ante la maldad. Mis queridos hermanos, solo la iglesia, solo nosotros, saben que nadie más va a poder proyectar lo malo, ¿sí? Que es el pecado, en el sentido de no que nosotros pequemos, sino que nosotros podamos vivir, ¿sí? Vidas que sean verdaderas predicaciones ante la gente malvada. Doy un ejemplo, en mi trabajo. Si otros roban, yo no voy a robar. Y eso va a ser un golpe a las conciencias de ellos. ¿Ya? Me van a terminar ofendiendo, que soy santurrón, en fin. ¿Sí? Nunca me voy a olvidar de mi hermano, de mi querido hermano Jaime. ¿Se acuerdan del hermano Jaimito? Hermano Jaimito tenía, cuando él se entregó al Señor, empezó a tener problemas en su trabajo. Porque él trabajaba en una lancha, no lancha pescadora, sino de estas lanchas que estacionaban, o no sé cuál es el nombre técnico, de los barcos grandes. Entonces, ¿qué pasaba? Sus compañeros pedían cloro, papel higiénico, útiles de aseo, de repente alimentos, entonces cierta cantidad, y les sobraba, se supone que eso tenían que devolverlo, pero ¿qué hacían? Ellos daban por que lo habían ocupado, y se repartían eso. Entonces, hermano Jaime, antes que fuera creyente, venga, ¿cierto? Venga. Pero cuando él conoció al Señor, él entendió. Y aquí está lo maravilloso, miren cómo el Espíritu Santo nos muestra. Esa es la idea. ¿Y qué pasó? Que él le decía, no, yo no voy a recibir. Que nos vaya a sapear, que nos vaya a acusar. No, yo no voy a estar hablando de usted. Sencillamente yo no lo quiero llevar. ¿Ya? Que te creí bueno, te creí el santo, ahora que soy canuto. Y la ofensa subía y bajaba. Gracias a Dios, hermano Jaimito, nunca se dio ante eso. ¿Ya? Pero la sola actitud del hermano Jaime chocaba, era un golpe a las conciencias de esas personas. ¿Sí? Y hoy en día nadie más que nosotros, los hijos del Señor, podemos demostrar con nuestras vidas que la maldad es mala. ¿Sí? Que la maldad es mala. Porque hoy en día, ustedes saben, se está cumpliendo lo que dijo el profeta. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero la única actitud que nos va a llevar a demostrar esto es vivir vidas justas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tomarle el peso a la maldad, a la injusticia, el peso tal y como es. Y la única forma de tener el peso de esto, tal y como es, mis queridos hermanos, es teniendo a Dios como parámetro. O sea, que Dios sea el que nos diga qué tan mala es la maldad, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es justo, qué es lo que es injusto. ¿Ya? Un ejemplo clarísimo, como dice, tomemos los 10 mandamientos, ¿no? No matarás. Punto. Bueno, es que aquí y allá, es que se puede. No matarás. ¿Ya? Bueno, tomé un ejemplo que de repente algunos no tienen excusa, ¿no? Bueno, el Dios que dijo no matará, mandó a matar a. ¿Ya? Pero es otra cosa, ¿no? Es otro tema, no me quiero meter en ese tema porque si no nos vamos a desviar. Entonces, hermanos queridos, la maldad, Dios no la puede pasar por alto. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestras mentecitas. Pero hoy en día, donde tenemos predicaciones tan light, ¿sí? Donde tenemos enseñanzas tan de vida social, ¿no? Y yo no quiero que suene así como que yo soy el justo y el resto injusto. No, es la realidad tristemente en muchas iglesias, ¿no? Entonces, realidades de predicación donde a la gente se le trata de hacer sentir bien, porque en esto sí debo ser sincero. Yo hoy día he escuchado muchas prédicas, no hoy día, pero en mi vida, que verdaderamente los predicadores parecen más coach, ¿sí? Consejeros emocionales, de estos tipos consejeros, ¿cierto? Para el éxito.
en vez de una palabra de Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar de cristianos que están escuchando eso y no están escuchando de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios correctamente enfocado? Bien, aquí tenemos entonces lo mismo, el Dios que es tardo para la ira, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser un Dios que está airado en todo momento, porque Él es tardo para la ira, ¿sí? Grande en misericordia. Números 14, 18 dice lo mismo Moisés, replicando las palabras de Dios. Después en el Salmo 86, 15, Salmo 103, 8, Salmo 145, 8, Joel 2, 13, ¿sí? Grande en misericordia, tardo para la ira. ¿Ya? Son muchos versículos que están ahí. Así que tiene que haber un momento en que la ira de Dios no se está manifestando, porque se está manifestando la misericordia. Y la misericordia siempre tiene que ver con la oportunidad de que estemos viviendo vidas que le honren a Él, ¿sí? Pero cuando nosotros vivimos, ¿sí?, en rebeldía, como dice aquí, en iniquidad, en maldad, y comenzamos a ser soberbios con eso, la misericordia de Dios va a seguir manifestándose, permitiéndonos, pero siempre motivándonos al arrepentimiento. Y cuando llegue el momento en que ya no haya cambio en nosotros, la misericordia de Dios va a hacer que se manifieste la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es la justicia de Dios manifestada en juicio, en justo juicio, en contra de la maldad, ya, en contra de la maldad del ser humano. ¿Se recuerdan del rey David, no? Claro ejemplo. David pecó hoy, ¿sí? Hoy tomó a Betsabé, tuvo relaciones con ella, la dejó bien bañadita y que se fuera, ¿no? Y David, aquí no ha pasado nada. La ira de Dios se hubiera manifestado sobre David, porque David era un hombre que estaba actuando en pecado y no se arrepintió, sino que ocultó eso. ¡Wow! ¿Hasta qué punto llegó este gran hombre de Dios, no? Qué tremenda es la experiencia de David. Señor, ¿podremos nosotros los hijos de Dios llegar a un punto así? Por eso que tenemos que ser cuidadosos con nuestra vida, siempre estar atentos a que el Espíritu Santo nos esté motivando correctamente. Entonces, David, no sabemos cuánto tiempo pasó. Tuvieron que haber pasado bastantes días, porque pasó por lo menos un tiempo en que Betsabé supo que estaba embarazada, ¿no? Y el papá era claramente David. Por lo tanto, hermanas queridas, ustedes que saben a los cuántos meses ya una mujer sabe que está embarazada, a los 3 meses, al mes, pero sin ecografía, sin nada. Yo creo que al mes ya tenemos como claro que por muchas situaciones. Claro. Primeramente que se corta el periodo, vienen las Ese náuseas. es buen punto. Claro, vienen las náuseas, viene muchas veces el desgano. Emocionalmente también muchas mujeres se afectan. Ya. Vamos a suponer que Betsabé no tenía hijos, ¿no? Aparentemente la Biblia nos deja un poquito claro eso. Ya. Vamos a dejar el tema del mes que usted dijo, ¿no? Que ya nos llega la regla, ¿no? Ahí se llega un síntoma. Pongámosle que entonces de un mes a un mes, ¿cierto? O sea, significa que David estuvo calladito mínimo un mes, ¿sí? Mínimo un mes. Porque al mes ya Betsabé seguramente no le llegó su regla, y en ese tiempo me imagino que era una de las formas más fáciles de saberlo. Entonces, al mes recién fue y le dijo a David, estoy embarazada. Y no estaba con ningún hombre más que contigo, porque mi esposo está más de un mes está fuera en la batalla. Entonces, estamos hablando de un mes en que David estuvo calladito, ¿sí? Y fíjense, hermanos, lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado es que el pecado, mientras no nos arrepentimos, mientras no pedimos perdón, el pecado está ahí. Está ahí. ¿Sí? La mancha está ahí. Por lo tanto, David pasó un mes, estaba la mancha ahí, y él seguramente seguía orando, seguía adorando, alabando al Señor, pero está el pecado ahí. ¿Y Dios qué es lo que hizo? ¿Dios manifestó su ira? No. Compasión, misericordia, esperando, paciencia, esperando el arrepentimiento. O sea, tardo para la ira, grande en misericordia. Porque después que David pecó, ¡pum!, cayó el juicio de Dios sobre él. Pero no fue así, ¿ya? Entonces, vemos que la misericordia de Dios, ¿sí?, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios aplazan
¿cierto? Su justo juicio. Mínimo un mes. Después del mes, se enteró que estaba embarazada, ¿sí? No tenemos ni idea cuánto tiempo se demoró en mandar a buscar a Urías, en que Urías viniera, ¿sí? Pongámosle que todo esto pasó una semana más, ¿no? Estuvo ahí Urías, no quiso dormir con su esposa, lo mandó de nuevo a la guerra, otra semana más, estamos hablando, redondeamos, un mes y medio, 2 meses, en que hasta que apareció Natán, ¿sí? Y lo encaró. Recién ahí David se arrepintió. Estamos hablando de un mes y medio. O sea, aquí está claramente cómo la ira de Dios, la justicia de Dios no vino sobre el juicio justo de Dios, no vino sobre él. ¿Ya? Hubo espera de Dios. Entonces, la ira de Dios no es algo que se manifiesta, ¿sí? En el sentido de que la ira de Dios es el sentimiento de indignación en contra de la maldad, mis queridos hermanos, él nunca se va a sentir bien con la maldad. Y de aquí es donde aparece más o menos, ¿cierto? Esta frasecita, Dios aborrece el pecado, ¿sí? Y quiero que entendamos bien a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Dios, sin lugar a duda, y yo creo que ningún cristiano tiene duda de esto, Dios aborreció lo que hizo David. Dios aborreció lo que hizo David. Sin embargo, no aborreció a David. David seguía siendo un amado de Dios. Y aquí hay uno de los tantos ejemplos que la Biblia nos muestra. ¿Ya? Dios, sin lugar a duda, aborreció lo que hizo David. Primero, cuando se acostó ¿cierto? Tuvo relaciones sexuales con Betsabé y con mayor razón aborreció lo que hizo después, ¿sí? El asesinato de Urías. Todo esto se conjugó para que Dios llegara a un momento en que vio que su siervo, su hijo, no reaccionaba y mandó al profeta. Y el profeta le dijo esto, este otro. Y ahí David, confrontado por el Señor, recién se arrepiente, ¿no? Recién crea y escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. ¿Ya? En fin. Entonces, hay una espera. Esa espera es la espera paciente y misericordiosa de Dios ante el mal. Pero esto no nos puede llevar a creer que Dios consiente el mal. Dios jamás consiente el mal. Dios siempre tiene indignación hacia el mal. Pero Él tiene paciencia no hacia el mal, sino que tiene paciencia hacia el pecador, hacia el hombre que cometió ese pecado. Para el hombre, la mujer que cayó, que falló, hacia Él tiene misericordia, hacia Él tiene paciencia, no hacia el pecado. El pecado, la acción, el pecado en sí mismo, Dios siempre está indignado y siempre tiene aborrecimiento. No puede tener ninguna otra reacción hacia la maldad, ¿sí? Más que aborrecimiento. No puede sentir nada más que eso. Un Dios santo y un Dios justo no puede tener otra actitud ante Dios. No sé si vamos entendiendo la idea, mis queridos hermanos. Ya. Entonces, veamos un poquito la ira de Dios también usando algunas otras expresiones. ¿Ya? Por ejemplo, hermanos, si alguien puede buscar Éxodo 32, versículos 10 al 12. Amén. Sí, por favor, hermano. Dice, ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Perdón, sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. El ardor de tu ira, ¿cierto? Encender mi ira, dijo Dios, ¿sí? O sea, vemos como un fuego, ¿no? Clarito el sentimiento de la ira, ¿no? No sé si ustedes han experimentado ira, ¿ya? Pero una de las cosas que Dios trató con mi carácter desde joven,
¿sí? Y uno de mis grandes debilidades era el tema de la ira. Y Dios la trató, ¿sí? Pero yo me recuerdo muy bien cómo se sentía, era como que empezaba a subir el ardor, ¿no? Muy parecido cuando me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza y me ponía rojo. De hecho, en el colegio me decían el manzana, ¿no? El manzana, obviamente, manzana roja, no manzana verde, ¿ya? Y subir eso, pero a diferencia de la vergüenza, era como que se subía el color, se me subía, y decía, ya me estoy poniendo rojo. En cambio, la ira era una cuestión, realmente era como un fuego. Por eso se usa el símil del fuego en cuanto a la ira, ¿no? Explosiones de ira, por ejemplo. Y aquí está, el ardor, deja que se encienda, mira, eso. Pareciera como que Dios, ¿cierto? Va a descontrolarse en un momento, ¿no? Déjame que encienda, mira, voy a encender, mira, voy a dejar la escoba, como diríamos chilenamente. Hasta aquí no vayamos, ¡fua! Los voy a hacer desaparecer, ¿ya? Hermana Miriam, versículo 19, por favor. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Se dan cuenta el contraste entre un ser que tiene dominada la ira, ¿sí? Dios, porque Dios está viendo lo que Moisés no ve arriba en el monte. Dios está viendo y conoce todo el proceso en que Aarón hizo los becerros y cómo el pueblo se desbandó. ¿Sí? Habían pasado 40 días de que ellos habían prometido, ¿sí? ¿Ya? que no iban a ser desobedientes, que iban a obedecer al Señor. Y ese tiempo que Moisés estuvo ausente, ellos se descarriaron absolutamente. ¿Ya? Y Dios estaba viendo todo eso, entonces deja que mi ira se encienda en contra de ellos. Es un ser que tiene absolutamente dominada la ira, ¿sí? Pero Moisés es un ser humano, ¿no? ¿Y qué hace Moisés cuando ve al pueblo? Ardió la ira de Moisés. ¿Y se pudo controlar Moisés? No se controló Moisés. Llevaba en sus manos las 2 tablas que Dios mismo había escrito, ¿sí? Con su dedo, tablas maravillosas, que Moisés sabía lo que significaba, y sin embargo, su ira lo descontroló y tomó las tablas, ¡pum! Así es como reacciona un ser humano y así es como reacciona Dios. Creo que está clarito, ¿no? Está el contraste aquí en el mismo contexto de cómo Dios reacciona. Dios enfoca su ira. El ser humano no enfoca la ira ¡pum! Viene nomás. Ahora, como hijos de Dios podemos controlar la ira, que es diferente. En el caso de Dios, no solo la controla, sino que la enfoca. Él es un Dios absolutamente perfecto. ¿Ya? Hermanos, cada vez que leímos, miren, es que son tantos los versículos, ¿no? que hay. Estaré para la casa, hermanos. Si tienen una concordancia para que les sea más fácil, busquen la concordancia, busquen la palabra ira con respecto a Dios. Van a encontrar Éxodo 15, Levítico 26, Números 11, Números, Deuteronomio. Casi cada libro del Antiguo Testamento hay una alusión a la ira de Dios. No en todo, pero sí claramente en la mayoría, hermanos. Ya, la ira de Dios. Pero cada vez que nosotros leemos sobre la ira de Dios en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, ¿sí? Siempre ustedes se dan cuenta que es la reacción ante la maldad del pueblo o ante otras naciones, pero por una actitud rebelde y tosuda. ¿Y a qué nos referimos con rebelde y tosuda? Que no hay arrepentimiento, que permanecen, que constantemente están practicando eso, no hay arrepentimiento. Entonces ahí, ¡pum!, habla que la ira de Dios se enciende y viene sobre ellos. Nunca en el contexto es una mera explosión emocional inmediata, como lo es en un ser humano. Eso es muy importante que lo entendamos, hermano. Hermana Miriam. Sí, quiero hacer una pregunta con respecto a Moisés. Moisés ahí se airó, pero él cuando el Señor le dijo que tocara la piedra y la golpeó, ¿también hubo ira en él? Buen punto. Pero lo otro, y eso, o sea, no sé, a mí esto me hace pensar que Moisés no podía controlar su ira. Y el Señor, a ver, ¿llevó a cabo la justicia al no dejarlo ver la tierra prometida? Ya, buen punto, hermana Miriam.
bueno, efectivamente la Biblia nos muestra a un personaje que en dos ocasiones, sí, por lo menos la ira, ¿cierto? Aquí clarita, el contexto es clarito aquí cuando rompen las tablas de la ley, ¿no? Ira. ¿Ya? Y la otra, sí, que muy posible, ¿cierto? Que es el tema de cuando golpea eh, la peña, ¿no? En el contexto de la peña hay un poquito más allá de que sencillamente enojo, ira. Hay un tema de incredulidad de parte de Moisés. Es un temita bien complicado, porque Dios le dijo, tócala. Entonces Moisés aparentemente para asegurarse la golpea. ¿Sí? Hay tristemente, no hay una confianza de parte de Moisés. Y Dios dice que por esa falta de confianza y por lo que él hizo, le quitó la gloria a Dios. Porque Dios quería glorificarse en que él tocara nomás, ¿cierto? Entonces, Moisés claramente comete dos grandes errores. Lo más probable es que también pudo haber estado airado con el pueblo, pero fijémonos que son los únicos casos que se hablan de un Moisés aparentemente descontrolado. ¿Ya? De hecho, ¿cuál es el testimonio al final de Moisés? Que no hubo en ese tiempo, antes de Moisés, ningún otro hombre tan manso como Moisés. Y yo creo que ustedes me van a encontrar toda la razón. Hermano, yo hubiese sido Moisés, yo a la primera, ya con el pueblo saliendo, cruzando el Mar Rojo, empezaron a reclamar. Yo dije, Señor, es tu voluntad, tú los que se encienda tu ira, Señor, nomás, elimínalo y de mí, haz una nueva nación. Yo digo amén a lo que tú estás diciendo, Señor. Pero Moisés no dice amén a lo que el Señor le está diciendo, porque Dios lo está probando, ¿no? Cuando nosotros comprendemos al Dios, al Dios real, al Dios de la Biblia completa, ¿no? Como lo estamos estudiando ahora, entendemos que lo que Dios estaba haciendo ahí con Moisés era probarlo, ¿sí? Estaba probándolo. Y Moisés sacó un 7 cerrado, ¿cierto? Y con MB, como decía en mis tiempos, muy bueno, muy bien, ¿no? Porque el ofrecimiento a Moisés es tremendo. Yo hago desaparecer este pueblo y de ti hago una nueva nación. ¿Qué te parece? Negocio redondo para cualquiera. Y hermanos, cada vez uno lee los libros de Éxodo, lee el libro de Números, el libro de Deuteronomio, hermano, ese hombre sí que tuvo paciencia. Alguien dijo por ahí, a todos los pastores, a todos los líderes, sí, que se les acaba la paciencia con las ovejitas de repente, vayan y léanse la historia de Moisés. Y ahí van a tener harto de dónde sacar fortaleza para seguir teniendo paciencia con las ovejitas medias chucas, ¿no? Así que ese es el contexto, hermana, de la roca, ¿sí? Y no, efectivamente, no era un hombre que tendía la ira, todo lo contrario, se dice de él que fue uno de los hombres más mansos que ha habido, ¿ya? Y la mansedumbre justamente tiene que ver con no explotar en ira, tiene mucho que ver con el control propio y con no hacer justicia propia. Recordémoslo, tuvo paciencia con el pueblo, con su hermana María, con su hermano Aarón, tuvo paciencia con todo el mundo. Eso, mi querida hermana, mira, ¿sí? Entonces, vemos que cada versículo de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, que es muy largo, por eso no quiero leer todos los versículos, son muchos, ¿ya? Pero todos tienen, en el contexto se ve claramente que la ira de Dios cuando reacciona es sencillamente Dios actuando en contra de una maldad donde no hay arrepentimiento, una maldad rebelde y tosuda. Y por supuesto, lo hemos dicho, Dios es justo, no puede pasar por siempre, ¿sí?, la maldad, porque Dios aborrece la maldad en todo momento, ¿sí? Pero Él tiene paciencia con aquellos que la cometen. ¿Y cuál es la paciencia de Dios? Tiene que ver con aplazar su justicia. Dicho de otra manera, su ira manifestada. ¿Ya? Ahora sí, eso sí, mis queridos hermanos, vamos a algunos versículos donde se habla, por ejemplo, de ira, suena raro esto, ¿no? Ira postergada. ¿Ya? Pero es como el concepto que nos da el Antiguo Testamento, como que Dios posterga su ira. Que es lo mismo estar diciendo Dios posterga su juicio o Dios posterga, ¿sí?, la manifestación concreta de su justicia. Por favor, alguien que lea Joel, capítulo 2. No sé si alguien lo puede buscar, hermana Sandra, si estás por ahí, hermano Marcelo, o Marjorie.
Hermana Miriam, busque Jonás 3:9. Ya, hermano Marcelo, Joel capítulo 2, versículo 13 y 14. Hermana Miriam, Jonás 3:9. No sé, hermana Marjorie, si estás por ahí, si nos puedes ayudar. Si no, no se preocupen, lo leo yo. No. Vamos con Joel. Pastor, ¿cuál es el mío? Es que no podía desactivar el micrófono. Ah, ya, no hay problema. Nahum 1:3, por favor, Marjorie. Ya. Nahum. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento que es cortito, ahí sí que se te va a perder. Está entre Miqueas, para que tengas una referencia, y Habacuc. Nahum, capítulo 1, versículo 3. ¿El mío, pastor? Joel. Sí, Joel capítulo 2, el 13 y el 14. Hermana Miriam, Jonás 3:9. ¿Lo leo? Por favor, partamos con Joel. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Sí, ¿y el 14? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Qué lindo. Aquí se dan cuenta de nuevo, clemente, misericordioso, tardo para la ira, ¿no? Pero ¿cuál es el tema de Joel? Arrepiéntanse, ¿sí? Aquí, claramente, él es tardo para la ira está postergada, se ha postergado, hermanos. Y tiene que haber una reacción del pueblo que es el arrepentimiento. Y la pregunta, que tiene un sí rotundo como respuesta, quizás se arrepentirá o sí, o quizás se volverá del ardor de su ira, por supuesto, es lo que Dios dice. Por eso él es tardo para la ira. Jonás 3:9, hermana Miriam. Amén. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Lo mismo que dijo Joel, ¿no? Aquí lo dicen los ninivitas. Los ninivitas están confiados, dicen, nos arrepentimos, vino el profeta, nos habló que estábamos en nuestros pecados, que va a venir juicio de Dios, o sea, la ira de Dios. ¿Y qué dicen los ninivitas? Dicen exactamente lo que dijo Joel. Tal vez se arrepienta del ardor de su ira, pero nosotros arrepentámonos, cambiemos, obedezcamos su llamado, ¿sí? Al arrepentimiento. Ira postergada, ira no manifestada, ¿sí? Dios teniendo compasión de la gente, ¿sí? Muy bien. Y Marjorie, por favor. ¿Era Nahum 1:3? Sí, 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el poder de sus pies, el polvo de sus pies, perdón. Muchas gracias, Jesús. Fíjense, de nuevo lo mismo. Jehová tardo para la ira, ¿sí? Grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. ¿Dónde he escuchado eso? Lo leímos delante en la proclamación de Jehová mismo sobre sí, ¿no? Jehová, Jehová, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Entonces, él es misericordioso, ¿sí? Pero no va a tener por inocente al culpable. En otras palabras, mi misericordia es sencillamente, ¿sí? Para permitir que llegue un momento de arrepentimiento, ¿sí? Porque el culpable, si no se arrepiente, va a recibir mi justicia. Mi ira se va a manifestar. Tardo para la ira. Esa es la idea. No es una ira que inmediatamente se manifiesta. No, se posterga. El Señor no la manifiesta inmediatamente, sino que espera. Paciencia, ¿no? Lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento de una forma mucho más clara. Entonces, todos estos versículos nos hablan de ira postergada, ¿ya? Y yo quiero leerles Isaías 48:9. Me encanta este versículo, porque muestra muy bien esto. Isaías 48:9 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Diferiré. Usted sabe lo que es algo diferido, ¿no? Aplazado. ¿Sí? Cuando uno va a la tienda, gracias a Dios, hace harto años, no sé si seguirá la cuestión, pero en mi tiempo, entonces le decían, ya, usted compra hoy día y el crédito, el pago está diferido.
¿sí? Usted no empieza a pagar ahora, empieza a pagar en 3 meses más. ¡Ah, qué lindo! Venga, no, listo. Entonces, diferir significa aplazar, ¿sí? Correr. Entonces, Dios dice aquí, qué lindo lo que le dice al pueblo, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, ¿sí? La reprimiré. Fíjense cómo Dios actúa, ¿sí? Postergando su ira en favor de su pueblo. Ahora, ¿por qué dice por amor de mí? Claro, no lo podía hacer por amor del pueblo, porque el pueblo estaba desbandado, estaba tan mal el pueblo, ¿sí? Que Dios ya no podía decir, o sea, ya no lo puedo hacer por amor a ustedes. ¿Cómo voy a amar sus acciones? Entonces, ya no lo voy a hacer por ustedes que me han quitado, me han deshonrado, lo voy a hacer por amor a mí mismo. En otras palabras, Dios cuida de su gloria. Si el pueblo no honraba la gloria de Dios, Dios tenía que cuidar él mismo su propia gloria. Esto, bajo ningún punto de vista, es que Dios sea egocéntrico y que él lo esté haciendo porque él tanto se ama a sí mismo, siento que va a tener misericordia de nosotros. No, siempre tienen perspectiva aún al pueblo. Porque ¿quién va a ser beneficiado con que Dios difiera su ira? El pueblo. Esa gente que tristemente lo estaba deshonrando. Entendemos la idea entonces. Ira, en el Antiguo Testamento, ira diferida, ya, ira postergada. ¿Ya? Esto es muy importante que lo entendamos para poder ver que el Antiguo Testamento efectivamente en ninguna parte podemos encontrar que la idea de Dios es que él siempre estaba airado, ¿ya? No es la perspectiva completa general de la Escritura, ¿ya? Y veamos, por ejemplo, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver, ya para ir terminando con este tema, el Nuevo Testamento lo vamos a ver la próxima semana. Misericordia, ¿sí? Antes que ira. Ya, hermana Miriam, Isaías 54:8. Hermano Marcelo, Isaías 60:10. Y ahí, Jesús, si me puedes ayudar de nuevo. Sí, Pastor Juan. Oseas, capítulo 11. Amén. Leo nomás. Por favor. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Qué linda. Sí. Jehová, tu Redentor. Tan tierno el Señor, ¿no? Ahí está. Ira, la ira, ¿cierto? Postergada, la misericordia manifestada antes. Dios es un Dios lleno de misericordia. No va a tener por inocente al culpable. Amén. Pero si el culpable se arrepiente, para eso es la misericordia de Dios, para abrazar al pecador arrepentido, ¿ya? Pero si no, no lo va a tener por inocente. Qué importante esto, hermano, ¿no? Esto nos muestra cómo realmente es Dios. Con Dios no se puede jugar. Nuestro Dios no es un Dios, no es el viejito pascuero, hermano, ¿no? Yo le mando una cartita, viejito, acuérdate de mí, me porto bien en casa, también en mi jardín, ¿no? Con lo que hacía cuando éramos chicos. Ya, el viejito pascuero igual me traía regalos. No. El amor de Dios se manifiesta en perfecto equilibrio, en perfecta comunión con su santidad y con su justicia. Y aquí vemos a un Dios actuando en justicia. Misericordia, pero llegará el momento en que su justicia tiene que manifestarse. Sí o sí. Y se manifiesta a través de lo que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se conoce como la ira de Dios. Isaías 60:10, hermano Marcelo, por favor. Extranjeros edificarán tus muros, sus pies te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Qué lindo, ¿no? La misericordia actuando ahí en medio de lo que merece una manifestación de su ira, la misericordia de Dios actuando de una forma tan maravillosa como solo Dios lo puede hacer. Jesús, por favor, Oseas 11:9. Voy. 11:9, ya. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Jehová soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Muy bien,
Gracias. Gracias. Qué lindo, ¿no? No actuaré, la idea, según el ardor de mi ira. ¿Sí? No ejecutaré el ardor de mi ira. ¿Se dan cuenta? Ira aplazada. ¿Y por qué razón? Dice, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Ya? Por su compasión. ¿Ya? Jesús, hermano Jesús, ¿nos puede leer el versículo anterior, el 8? Ya que tenemos al niño aquí cerca y Ahí Oseas. no, el versículo anterior. El No te 11. preocupes. No, tranquilito nomás. Búscalo ahí. Ya, el 8. Sí. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Pregunta. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Agma o ponerte como Seibón, como a Seibón? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Qué lindo. Gracias, hermano Jesús. Me emociona estos versículos. ¿Ya? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Wow, qué maravilloso, ¿no? Imagínense, la NBI dice, el corazón me da vuelcos, se me conmueven las entrañas. Qué hermoso, ¿no? Entonces, luego sale el versículo 9, ¿no? Que lo leyó el hermano Jesús. Ya, no daré curso al ardor de mi ira, no ejecutaré el ardor de mi ira. ¿Ya? Mi corazón, ¿por qué? Porque mi corazón en mí está trastornado, dice la versión, la Biblia de Jerusalén. ¿Ya? Y a la vez se me estremecen mis entrañas. Miren cómo Dios ocupa este lenguaje tan humano. Bueno, lo hemos leído ya, más de alguna ocasión. Lo vimos en el amor de Dios y en tantas otras estudios que ya hemos tenido. Es maravilloso el tema de la misericordia, de la compasión de Dios, ¿sí? Actuando. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que lograr ver, mis queridos hermanos, ya que en el Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento, efectivamente la ira de Dios no era algo que estaba siempre, ¿sí?, manifestado en contra del pecador. Todo lo contrario, hemos visto, y hay muchos otros versículos, que todo lo contrario, estaba la misericordia de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para dar oportunidad para el arrepentimiento. Pero si no había arrepentimiento, obviamente, la ira de Dios se iba a manifestar, ¿sí?, en juicio, en un justo juicio en contra de la maldad, que es lo que ocurrió todas las veces donde vemos la manifestación de la ira de Dios en contra de su pueblo o en contra de las naciones, siempre en el contexto es ante una maldad, ¿sí?, que permanece en el ser humano, donde no hay arrepentimiento, donde no hay cambio. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Dios es justo y por ser justo no puede negarse a sí mismo en su justicia y dejar pasar por siempre la maldad. ¿Ya? Eso no es así, ¿sí? Para nada. Me queda un minutito, solamente vamos a Sofonías, hermanos, por favor. Es tanto así el tema de la ira que, ¿cierto?, se manifiesta en momentos precisos, que hay en Sofonías, está la denominación de la ira de Dios como en un día. Se habla del día de la ira. ¿Ya? Sofonías, Antiguo Testamento, está por si acaso, entre Zacarías, al final del Antiguo Testamento, entre Habacuc y Zacarías. Ahí está Sofonías. ¿Ya? Y leo versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 15. Dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ya, día, hay un día, el 18, ni su plata ni su oro podrá ya librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Ven? Como también en el lenguaje del Antiguo Testamento se enfoca la ira para un día, o sea, en un instante, no siempre, sino se enfoca en un día.
¿ya? La ira del Señor, ¿sí? Así que en este caso, Sofonías nos muestra ese día de la ira de Dios. ¿Y cuál es ese día de la ira de Dios? Es lo que en Joel y en Isaías se conoce también como el día, ¿sí?, de Jehová. ¿Sí? Por ejemplo, en Joel, vuelvo a Joel, lo llevo de nuevo a Joel, por favor. Joel capítulo 2, versículo 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día es el día de la ira. O sea, está enfocado que en algún momento en la historia humana se va a manifestar ese día, esa instancia en que la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. O sea, esa indignación de Dios en contra de la maldad ante gente no arrepentida, va a venir la ira de Dios manifestada, su justicia manifestada en juicio justo. Lo mismo, Isaías 13. Recuerden que yo estoy tratando de escribir todo esto, hermanos, se los voy a enviar cuando lo tenga listo, ya, para que sepan que si no han tomado todos los apuntes, no se preocupen, ya. Ya con esto estoy terminando. En Isaías 13, ¿sí? Aunque aquí hay un día de juicio en contra de Babilonia, pero cuando uno lee el contexto se da claramente cuenta de que también está haciendo una alusión a la ira, al día de la ira del Señor, que lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Isaías capítulo 13, también hablando de un día, versículo 6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El 9, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En el contexto inmediato se está refiriendo a Babilonia, ¿sí? Recibir el castigo por la maldad que le hizo al pueblo de Israel. Pero también aquí hay una clara alusión profética, ¿sí?, al día del Señor, que vamos a ver, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis y también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y por último, el versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra. ¿Ven? Hay un juicio a todo el globo terráqueo, ¿ya? Y se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que haya quedado clarito lo que es la ira de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta, por favor? La pueden hacer y la tratamos de responder. Mientras que se autocuestionan si hay preguntas o no, el próximo lunes nos vamos a dedicar a ver la ira de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sí? Va a ser exclusivamente en el Nuevo Testamento, como ahora lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Donde vamos a ver, ya en el Nuevo Testamento hay una clara doctrina cristiana sobre esto, ¿sí? Y vamos a ver que al final es exactamente lo mismo, pero de una forma mucho más clara, que la ira de Dios no es nada más que la justicia de Dios manifestada ante una maldad tosuda, ante una maldad sin arrepentimiento. ¿Ya? Dios, nuestro Dios, es un Dios justo, mis queridos hermanos. Veámoslo siempre en su plenitud de justicia, de tal manera que nunca, jamás nunca nos demos una chance para vivir nosotros injustamente, porque el Dios que tenemos, el Dios que nos ama, el Dios que es amor, que es santo, también es justo, ¿ya? Y Él ama la justicia, no la injusticia, ¿sí? Y como vimos, el amor tampoco comulga con la injusticia. El verdadero amor no se goza de la injusticia, sí se goza de la verdad, de lo recto. Bien, mis amados hermanos, si no hay ninguna preguntita, vamos entonces terminando con la ayuda del Señor. Pastor, Sí, hermana Johnny. Marjorie, por favor. Bueno, no sé si tendrá relación, pero el tema de cuando uno espera la venida del Señor, uno dice, Señor, que no tarde en venir.
tiene que ver con la postergación de esa ira o esa, porque no sé, igual uno ve, no sé, prende el televisor y ve tanta maldad, tanta noticia, que en realidad uno ya no quiere ver, ya es como que ya es insoportable entender el nivel en el que estamos, ya como humanidad. Siendo que son cosas que uno ve que quizás crímenes que le ocurren a personas adultas, pero también la otra vez me acuerdo que comentaba también la situación con tantos inocentes, con niños, ya que uno escucha, uno que vive acá en condominio, escucha a un niño llorar y uno se alerta, ya porque no sabe qué le puede estar pasando. Sí. Entonces yo le comentaba ahora a Jesús hace un rato atrás, que bueno, yo he escuchado a harta gente que dice, no, no estamos preparados a que venga el Señor. Pero yo anhelo la venida del Señor porque yo me pongo a pensar en todo lo otro que está pasando. Y Sí. yo digo a veces, no sé, Señor, porque es injusto que yo pienso que siga ocurriendo tanta maldad en el mundo. Ya, o sea, es un pensamiento mío. Entonces, no sé si tendrá relación, pero yo creo que Dios tiene misericordia, tiene misericordia, no, Él tiene un día establecido claramente, que solo Él sabe. Pero uno anhela eso, porque no sé si llamar como el derrame, el que Él exprese su ira completamente contra la maldad, pero sí que nos libre de la maldad, Sí. que libre al inocente de tanta maldad. Ya, entonces eso es como que una reflexión muy personal que yo digo, no sé, a mí es algo que constantemente me afecta. Ya el solo hecho de estar pensando en este momento, hay gente que la está pasando muy, muy mal y está viviendo mucha injusticia por parte del hombre. Ya, entonces, es una más que, no sé si una pregunta, pero sí como una, yo lo relaciono, pero a veces yo digo, Señor, no tardes tanto, falte quien falte, entonces, porque a veces dicen, no sé, es que muchos más deben ser agregados o añadidos, pero es eso. Gracias Marjorie por tu inquietud. Sigue anhelándolo, sigue siempre anhelándolo. Esa es la idea, tenemos que anhelar que el Señor venga. Con respecto a esto que tú dices, mire, es el otro punto, mis queridos hermanos. ¿Cómo gente que ama a un Dios que es justo, que su esencia es justicia, y que nosotros sabemos que es un Dios justo, que es amor, que es santo, cómo nosotros vamos a poder estar sin sentir repulsión por tanta injusticia? Entonces, gracias por tu acotación, Marjorie, porque me ayuda a resaltar esto, que es tan importante. Ningún hijo de Dios puede estar tranquilo al ver tanta injusticia. Y esa injusticia, y ver tanta injusticia, sabiendo que en primer lugar afecta a Dios, porque lo está ofendiendo a Él, a mi ser amado, a mi Padre amado, pero también está afectando a tanta gente, ¿ya? Esta injusticia terrible, la maldad del ser humano, ¿no? Entonces uno anhela, debe anhelar, todo cristiano debe anhelar que el Señor venga. La misericordia de Dios todavía está. No sabemos cuándo, hasta cuándo va a estar la misericordia de Dios manifestada, ¿ya? No sabemos cuándo el Señor venga, pero el Señor va a venir. Y en ese día, ya, y en ese momento que Él tiene estipulado, como tú lo dijiste muy bien, la ira de Dios se va a derramar. Ahora, lo maravilloso es que este estudio nos está permitiendo ver a qué ira se refiere, ¿no? No es la ira descontrolada, que, ¡ah! Y Dios va a tirar rayos para todas partes. No, no, no. Es el justo juicio de Dios sobre una humanidad altamente malvada, altamente injusta. Así que ese es cuando nosotros oramos, venga tu reino. Es cuando decimos, Señor, ven pronto, ¿no? Señor, trae tu justicia a esta tierra. No es que nosotros queramos que la gente se vaya al infierno o que se muera, no, porque Dios le está dando oportunidad a todos, y su misericordia es tan grande, ¿no? Así que todo lo contrario, como hijos de Dios, debemos anhelar el reino de Jesús aquí en la tierra, debemos anhelar que Él venga pronto, no solo para que nos salve a nosotros, sí, de tanta maldad, sino que también para que Dios traiga justicia a esta humanidad tan injusta, donde tantos sufren bajo el pie de maldad terrible de otros. Así que, mi querida hermana Marjorie, sigue anhelando eso,
tu corazón está perfectamente enfocado en la Escritura, y de eso vamos a ver un poquito más el próximo lunes con la ayuda del Señor, cuando veamos la ira de Dios en el Nuevo Testamento, la justicia de Dios manifestada en el Nuevo Testamento. Bien, mis amados hermanos, gracias por haber estado esta noche. El próximo lunes, mis queridos hermanos, ya yo voy a estar un poquito ocupado y ya estoy viajando el día martes, así que este próximo lunes no vamos a tener clases, ¿ya? No vamos a tener estudio,